cronograma que tenemos ahí en la carpeta del Drive. Por ciertas razones, solamente vamos a hacer una exposición hoy. La otra nos queda para dentro de 8 días, dado de que hay un grupo que tiene unas dificultades y que ya pues, me informó a su debido momento. Acto seguido, muchachos, voy a empezar explicando un nuevo tema, abordar un nuevo tópico que nos corresponde. Y finalmente les voy a mostrar el foro, que de acuerdo a concertación de evaluación es una de las actividades evaluativas que tenemos por hacer, la cual inicia hoy. Entonces, ahorita les mostraré el foro, les daré las pautas, solucionaré dudas, inquietudes, para que ustedes empiecen a interactuar en ese espacio. ¿Listo? Muy bien, muchachos, entonces aquí tenemos a Santiago Isaza, Dalia Isabel, Jordan Sebastián, Santiago Rojas y Estefanía Molina, con el tema de conexión de las emociones con la realidad. Para dentro de 8 días vamos a exponer es percepción y realidad. Listo, entonces estamos por aquí, compañeros. Sí, profe. Voy a empezar entonces a compartir pantalla. Perfecto, les cedo la palabra. Bueno, buenos días. Nuestro tema es conexiones de las emociones con la realidad. Disculpe, Jordan, qué pena le interrumpo. Últimamente me está pasando, he tenido unas dificultades con esta plataforma, ya que cuando alguno de ustedes comparte, a mí no se me ve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salirme y volver a entrar. Entonces, eh, prosigan que yo ya ingreso para que me pueda proyectar la pantalla. ¿Listo? Pueden seguir. Claro, profe. Bueno, nuestros integrantes son Santiago Alejandro Izaza, Dalia Isabel Montes, Estefanía Molina Barrera, Santiago Rojas Acevedo y Jordan Sebastián Dávila. Bueno, espero que se me escuche. A mí me tocó Santo Tomás. Tomás de Aquino es un fraile, teólogo y filósofo católico que pertenece pues a la orden de los predicadores, nacido en 1225 en Rocaseca, Italia, y falleció el 7 de marzo de 1274 en la abadía de Fossa Nuova, ¿cierto? Santo Tomás restablece el concepto de la emoción como afección, o sea, pues la modificación súbita, y la refiere como al aspecto del alma. Es por eso que pues, esta es potencialidad y puede recibir o padecer una acción. Para este autor, y pues en especial pues en una de sus obras que se llama Suma Teológica, las emociones pertenecen más como a la parte apetitiva del alma, o sea, pues a lo que impide el alma, y a la parte apresiva, y específicamente pues al apetito sensible más que al apetito espiritual. Ya que pues a menudo están como unidas mutaciones corporales, pero para Santo Tomás hay emociones que se refieren a la parte irascible, que es irascible, que es propio o característico como de la persona. Y otras que se refieren como a la parte consubstible, o sea, hacia los bienes materiales, instintos, deseos, ¿cierto? Las emociones se refieren al bien, al mal, tomados pues por sí, pertenecen a la facultad consubstible. Un ejemplo sería como la alegría, la tristeza, el amor, el odio, etc. Pues también están las emociones que pertenecen al bien o al mal. Estos son como difíciles de conseguir o evitar, pues respectivamente, porque pertenecen a la facultad irascible. Eh, la audacia, el temor, la esperanza, la desesperación, etc. Quiero agregar, pues por mi parte, que para los religiosos las emociones vienen como del alma, puesto que si no fuese así, esto no en general, porque no todos piensan así, pero si no fuese así, no podrían asegurar que Dios existe, ya que para los religiosos, algunos, Dios es espíritu y es alma.
Bueno, buenos días. Hoy me tocó el filósofo Immanuel Kant. Este nació en Prusia el 22 de abril de 1724 y murió el 12 de febrero de 1804. Este fue un filósofo científico prusiano de la Ilustración, fue el primero y más importante representante del criticismo y es el precursor del idealismo alemán. Bueno, Kant considera la categoría de sentimiento como un principio autónomo de las emociones. Asimismo, aporta la noción moderna de la pasión y la considera lenta y reflexiva, entendiendo la pasión como una emoción dominante capaz de penetrar y dominar toda la personalidad del individuo. Para Kant, la emoción viene desde un punto de vista moral, tiene cierta función, aun cuando sea subordinada y provisional. Y desde un punto de vista biológico, no duda sobre la importancia de la emoción. Kant afirma que la alegría y la tristeza se ligan al placer y al dolor, y respectivamente estos tienen la función de impulsar el sujeto a permanecer en esta condición o en abandonarla. La alegría excesiva, es decir, no atenuada por la preocupación del dolor, y la tristeza oprimente o la angustia, no mitigada por ninguna esperanza, son emociones que amenazan la existencia del individuo. Pero la mayoría de las emociones ayudan a sostener la existencia, y la risa y el llanto favorecen mecánicamente la salud. No se escucha Descartes. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Sí, sí. Ah, ok. Sí. Bueno, René Descartes fue un filósofo, científico y matemático de origen francés. Es conocido por ser el padre de la filosofía moderna. Ha escrito obras como El discurso del método, El mundo o Tratado de la luz, pero pues es más conocido por su típica frase pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir esta frase? Que la única forma de que nosotros encontremos la verdad es mediante la razón. Es por esto que Descartes tiene un planteamiento algo dualista en cuanto al significado de las emociones, porque para él no es lo mismo el alma y el cuerpo, pues son sustancias diferentes. Él dice que las emociones son afecciones, pues esto quiere decir que son como esas fuerzas o estímulos que obran en nuestro cuerpo que permiten que nuestras emociones nos inciten, pues inciten al alma para que permitan o contribuyan a que lo que nosotros hagamos sea bueno para nuestro cuerpo o nosotros, o sea, que lo que nosotros hagamos sea como, que nos haga como perfectos. Él también comenta que en la glándula pineal de nuestro cerebro es donde reside nuestra alma y que pues esa parte del cerebro, en esa parte del cerebro es donde se encuentran pues las emociones o es como esa sede. Es por esto que la alegría y la tristeza son una de las emociones fundamentales para él, porque la tristeza le advierte al alma de esas cosas que nos hacen daño al cuerpo, o sea, la tristeza es como esa emoción negativa y la alegría le representa al alma esas cosas buenas y útiles para nuestro cuerpo. Es por eso que siempre nosotros estamos como pues siempre estamos en búsqueda como de conservar o adquirir como la felicidad, de la alegría y más que todo de buscar emociones positivas. También él nos dice que pues él considera que existen 6 emociones simples y primitivas,
que son el asombro, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza, y que pues todas las demás emociones que existen se derivan o están sujetas pues a estas 6 emociones. Bueno, a mí me tocaron los filósofos estoicos. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Cito en el año 301. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Básicamente, el objetivo principal del estoicismo es alcanzar la felicidad y la sabiduría del espíritu, del alma. Entonces, para eso dejan de lado los bienes materiales y la fortuna, o sea, crean como cierta independencia del mundo exterior, o sea, como dejar de lado todo eso que nosotros necesitamos para sobrevivir como seres humanos. Y principalmente ellos buscan la imperturbabilidad del alma y para poder lograr eso ellos dominan las pasiones, es algo fundamental. Entonces, es decir, ellos moderan los deseos humanos y renuncian a ellos cuando no se pueden hacer realidad. Entonces, un ejemplo es como vos querés un carro, pero eso no es posible, entonces tú desistes de esa meta, entonces no buscas pues como una solución o una alternativa para alcanzar esa meta. Para los estoicos, las emociones o los sentimientos son perturbaciones para la razón y de hecho para ellos solo hay 4 emociones. El anhelo por los bienes futuros, la alegría por los bienes presentes, el temor a los males futuros y la aflicción de los males presentes. Entonces eso se puede resumir como en voluntad, alegría y precaución. Entonces la voluntad es como que el estoico acepta su destino, ¿cierto? Entonces siempre va a tener voluntad tanto de recibir cosas buenas como cosas malas. La alegría, pues nadie se va a poner triste o enojado por las cosas buenas que tienen en el presente. Y la precaución, como dije anteriormente, así ellos acepten su destino, no quiere decir de que estén alerta ante cosas malas que puedan venir en el camino. Los estoicos tienen 6 cosas que los caracterizan. La primera es vivir conforme a la naturaleza. Esto se refiere como a aprender a vivir con los recursos con los que dispone el estoico, con lo que el destino le propone al estoico y este debe aceptarlo. Y si las cosas son diferentes a como lo quiere el estoico, él tiene que hacer caso omiso a eso y simplemente tomar como un papel conformista ante lo que se le presente en el camino, independiente de si es bueno o es malo. Lo segundo es la indiferencia ante las circunstancias adversas. Al estoico le importa X circunstancia, le resta importancia. Así eso le puede estar causando un mal, puesto que al estoico lo único que le interesa es seguir el camino del estoicismo. Lo tercero es la responsabilidad de la vida propia. Al estoico no le interesa la vida de las demás personas, puesto que ellos consideran que cada uno debe ser responsable de vivir su propia vida. Es decir, solo usted tiene el poder sobre su vida, sobre el camino que lleva. Y pues al estoico no le interesa porque pues no le afecta en nada, ¿cierto? El cuarto sería el fortalecimiento individual. Ellos se amoldean a las situaciones que puedan presentarse en el camino. Ellos educan tanto el alma como el cuerpo de manera que soporten el dolor, la privación de la libertad, que puedan soportar el hambre, todas esas cosas que pues trae la vida, ¿cierto? Lo quinto es la aceptación del propio destino. Al estoico, el estoico acepta todo lo que viene a su vida y nunca trata de cambiarlo, así sea algo negativo, o sea, no tiene una perspectiva diferente a lo que hace, o más bien como que nunca aspira a alcanzar la meta, puesto que evita tener una desilusión a la hora de hacer X cosa y pues que no alcance esa meta. Y lo último, el sexto y último sería vivir el momento presente. El estoico es una persona totalmente desprendida, tanto de bienes materiales como de las circunstancias de la vida, por lo que se le hace fácil dejar el pasado porque es algo que ya no se puede cambiar, ya pasó, y tampoco se preocupa por el futuro porque es algo incierto y pues no vale la pena preocuparse por eso. Entonces, eh, en lo único en lo que se enfoca es como vivir el momento y ya.
Bueno, Heidegger fue un filósofo existencialista alemán. Su pensamiento gira principalmente en torno del ser y de la relación del hombre como el sentido del ser. Él pensaba que el hombre se encuentra caído en el mundo. Eh, Heidegger no ve las emociones como simples fenómenos que acompañan los actos de conocimiento y de voluntad. Él ve las emociones como cosas fundamentales de la existencia de las personas y del mundo. Este filósofo analiza el fenómeno del temor, que considera que forma una parte importante de la existencia en cuanto es seryecto. Seryecto es una palabra de Heidegger y la palabra seryecto se refiere al existencialismo propuesto por Heidegger. Yecto es una forma de decir arrojado al mundo con los propios actos, deberes y responsabilidades. Busca definir al hombre como solamente dependiente de lo que haga con su propia situación y deseos del futuro. Para él, el temor no es un fenómeno temporal o parcial, sino un modo de ser esencial o permanente. Según Heidegger, la angustia no es provocada o generada a propósito como el temor, por un hecho particular, un evento amenazador, sino por el simple hecho de encontrarse en el mundo, existir o vivir como humano. Heidegger considera la angustia como la única emoción propia del hombre, porque es la única emoción que acompaña al hombre a su existencia misma y por lo tanto pues su ser en el mundo. No obstante, Heidegger no ha negado el resto de las emociones. Para él estas emociones pertenecen al nivel de existencia impropia o anónima, de la existencia dirigida no a comprenderse sino a vivir cotidianamente. Las emociones en la actualidad. Bueno, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan los modos de adaptación de un individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas y activan redes asociativas relevantes a la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, como se pueden ver incluidos las expresiones faciales y los músculos, la voz y el sistema nervioso autónomo. Un ejemplo podría ser los gestos, las lágrimas cuando uno se está triste, se está llorando, o la tensión en los músculos cuando uno siente un estrés por alguna situación. Hay una disciplina muy reciente que se llama la inteligencia emocional. Hace no mucho tiempo, la gestión de las emociones era un elemento al que no se le daba demasiada importancia en la educación. Sin embargo, hoy en día ha surgido pues numerosas teorías que resaltan que la importancia de las emociones en el aprendizaje en la actualidad. Existen numerosos estudios y teorías sobre la inteligencia emocional. Aprender a gestionar las emociones se ha convertido en un elemento esencial en la educación, pero esto no siempre ha sido así. No hace mucho tiempo este era un tema bastante desconocido a nivel científico y psicológico. ¿De dónde surgen las emociones? Sentir una emoción es algo que se refleja tanto corporal como mentalmente. En primer lugar, es el cuerpo el que detecta. Sirve de receptor y percibe los efectos de una emoción. Incluso se generan cambios psicológicos y fisiológicos que van más allá de las reacciones visibles como llorar o reír. Cada vez que sentimos una emoción, por ejemplo, cambia la composición de nuestra sangre. En segundo lugar, nuestra mente identifica esta emoción y le pone un nombre y la regula. En este momento, en este aspecto, es donde interviene la inteligencia emocional. Pues en este nivel es en el que debemos aprender a gestionar nuestras propias emociones. Bueno, nos tocó entonces qué son las emociones según la ciencia. Yo les voy a decir qué es una emoción. Una emoción es un conjunto pues, de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera a un estímulo externo, ¿cierto? Por ejemplo, algo que uno ve, algo que uno escucha, si es interno un pensamiento, un recuerdo o alguna imagen. También pues las emociones son como transitorias,
lo que nos saquen de nuestro, pues lo que nos saque de nuestro estado habitual. Eso nos impulsa o nos motiva hacia alguna acción. Son más intensas que los sentimientos, pero dura menos que estos. Se originan en las regiones subcorticales del cerebro y la amígdala de la corteza, prefrontales y vetromediales. Esto está ahí en las gráficas, quisimos ponerlo ahí para que sepan de qué partes estamos hablando. Eh, Creando reacciones bioquímicas en el cuerpo que alteran el estado físico. Son energía que se mueve a través de nuestro cuerpo y que solo se estanca si la reprimimos. Quiero dejar muy en claro que las emociones, pues, una emoción en general no es buena ni mala. Todas tienen como un origen evolutivo y adaptativo, por lo que pues, es una respuesta del organismo a diversos estímulos para la supervivencia de cada persona. Ahora mi compañera Estefa va a dar otro término. Bueno, a mí me tocó qué emociones existen. Las 8 emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, la anticipación, la ira y la confianza. Entonces, para ilustrar esas 8 emociones, hay un modelo científico de Robert Plutchik, no sé cómo se dice, que creó una rueda de emociones, que es esa ruedita que ven ahí de colores. En esta se puede mostrar el aumento gradual de una emoción cuando no se controla, y también se puede mostrar qué se puede generar cuando se combinan dos emociones. Entonces, la rueda se lee de el exterior hacia el interior. Entonces, entre más oscuro se pone el color, más intensa es la emoción. Entonces, por ejemplo, la rabia primero comienza con una molestia, luego a un enojo y finalmente la rabia, que es como lo más intenso de esa emoción. Y en cuanto a las combinaciones, se realiza con las emociones básicas, que como dije son enojo, anticipación, alegría. Entonces, por ejemplo, la anticipación y la alegría combinan el optimismo, pues generan el optimismo, ¿cierto? Y asimismo la alegría y la confianza se transforman pues en amor y así sucesivamente. Dejo lo otro. Bueno, también quiero explicarles qué es un sentimiento como para tener eso también ahí en claro. El sentimiento es como la suma de emoción y pensamiento, o sea, es el resultado de las emociones. Una emoción se transforma en un sentimiento en la medida que uno toma conciencia pues de esto. El sentimiento es como la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional, o sea, en el sentimiento interviene además de la relación fisiológica un componente cognitivo y subjetivo. Por eso, un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella, o sea, cuando ya sabemos lo que estamos sintiendo y pues ya. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y se dan después de que las emociones pues hayan surgido. No hay sentimientos sin emoción, pues involucran como información cognitiva, generalmente subconsciente, y no se pueden medir por precisión. En resumen, para que lo tengan más claro, un sentimiento es como una representación mental de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos una emoción, y el subproducto de tu cerebro pues percibe que asigna un significado a las emociones que vamos sintiendo. Bueno, Profe, no, espere, bueno, falta algo. Los tipos de sentimientos. Bueno, los tipos de sentimientos se dividen en tres grupos: los negativos, los positivos y los neutros. Entonces, los negativos serían como la tristeza, el miedo, los celos, la frustración. Los positivos son como felicidad, amor, gratitud. Y los neutros son solamente compasión y sorpresa. Ya. bueno, profe, vamos a mostrar un video, pero entonces no sé si mi computador lo deje reproducir el sonido o si no te lo envío. Mándame el link por aquí por el chat, yo lo reproduzco, no hay ningún problema.
Ok, les comparto pantalla. ¿Estamos viendo? Sí, profe, está, sí. Ok, muy bien. Bueno, quisimos mostrar este video porque es como una breve representación de lo que, pues de las emociones, o sea, pues yo voy a explicar el video. Entonces, esto quiere decir que no existe una emoción sin un pensamiento o una razón. En este caso, pues este personaje tuvo una razón, pero fue debido a un estímulo exterior, porque, o sea, fue la manera en la que interpretaba a su alrededor, porque desde el principio se notaba como muy apático, pues no le importaba nada, pero era su forma de interpretar su mundo. Pero luego llegó pues esta ancianita y pues todo, prácticamente todo cambió. En el momento en el que él pensó que lo iban a atropellar, esa fue como su manera de interpretar y esa fue como la razón de, de ya empezar a sentir o a generar emociones. Pues en pocas palabras es que las emociones son, pues son realmente un producto de la forma en la que nosotros interpretamos nuestro alrededor. Voy a compartir pantalla para continuar con la exposición. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Bueno, nosotros quisimos sacar unos datos o investigar unos datos curiosos referentes a las emociones, pero pues como darle como una asociación como a la vida cotidiana y a lo que solemos vivir. Entonces el primero es la duración química de una emoción es de 90 segundos. Después de esos segundos somos nosotros con nuestros propios pensamientos. El segundo dato curioso es que hay personas incapaces de expresar e identificar sus emociones. Esto pues se llama alexitimia, que es una limitación producida por un trastorno en el aprendizaje emocional o una lesión cerebral. El tercer dato curioso es que las emociones son contagiosas debido a que percibimos en los demás emociones negativas o positivas.
El cuarto dato curioso es la forma de expresar las emociones no es igual para todos. En el idioma alemán tienen 3 formas de expresar el enojo y en el chino mandarín tienen 5. Bueno, como quinto tenemos que los bebés probablemente no nacen con emociones hasta que son mayores. Y el sexto es que alargamos la tristeza 240 veces más que otras emociones. Se mostró que la tristeza tardaba aproximadamente 120 horas en ser superada y que la tristeza le seguía al odio. El séptimo dato curioso es muchas de tus emociones actuales son provocadas por emociones del pasado. Es decir, esas emociones que se generan desde niños, a medida que uno va creciendo y uno las va obviando, entonces se van acumulando y pues generan pues como una emoción más fuerte cuando uno crece y ahí es cuando uno como que explota, ¿cierto? La octava es el olfato afecta las emociones. Mientras la información de los otros sentidos debe pasar por varios filtros para llegar al cerebro, los olores llegan directamente a la corteza olfativa cercana a la parte relacionada con las emociones. Bueno, como noveno dato curioso, los investigadores señalan que las emociones que más asocian con el miedo es el interés. Algunos psicólogos sugieren que el miedo tiene dos caras invisibles. Una es el deseo de huir y en segundo lugar el deseo de investigar. Como décimo y último dato curioso, de todas las expresiones faciales, la sonrisa pues es la más engañosa. Hay alrededor de 18 tipos de diferentes de sonrisas, incluyendo la educada, la cruel, la falsa, la modesta y así sucesivamente. Pero solo una refleja la verdadera felicidad. Esto se conoce como la sonrisa de Duchenne. Listo, profe, terminamos. Ok, muy bien muchachos. Los demás, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, compañeros? No hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, algún aporte, comentario, opinión que quieran hacer, muchachos. Muy participativos están hoy, en de Semana Santa. Bueno, yo sí tengo una pregunta y es, ¿podría decirse que los sentimientos son la racionalización de las emociones? ¿O cómo entenderíamos, de acuerdo a todo lo que conversaron ustedes, eh, esas diferencias o similitudes quizás entre emociones y sentimientos? Sí, profe. De hecho, pues yo mencioné que un sentimiento surge a raíz de dicha emoción. No puede, o sea, no puede ir una sin la otra. Pero sería posible considerarte que el sentimiento es la racionalización de esa emoción, porque ahí es donde estaríamos colocando en escena, significando las situaciones, los acontecimientos, lo que nos pasa en la vida cotidiana. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo diría que sí, profe. Yo no sé si los compañeros opinan lo mismo, pero yo diría, por ejemplo, tú empiezas a sentir por una cierta experiencia amor o odio, ¿cierto? Entonces, por eso yo diría que sí, eso va en base a las experiencias y luego llega, pues, lo demás. Profe, yo también digo que sí, porque pues no sé, cada uno le da la interpretación a esa emoción. Pues digamos, la tristeza se supone que es una emoción negativa si nosotros la interpretamos pues, de esa forma. Pues no la podemos interpretar que digamos la tristeza es algo bueno porque lo que nos hace sentir en el cuerpo no, pues no va a ser lo mismo. Pues yo pienso que sí. O que muy bien, dale, Santiago. El resto de los compañeros asistentes, pues, ¿alguna opinión, algún comentario? ¿Qué opinan de esta pregunta que acabo de hacer?
Yo también estoy de acuerdo con lo que acabaron de decir mis compañeros. De hecho, también, de cierta manera, pienso que el sentimiento es la razón o el raciocinio de la emoción, ya que la emoción es lo que se vive en el momento cuando de cierta manera algo te impacta o hace un cambio en tu vida y es lo primero que sentís. Y luego ya, después de esto, comenzás a pensar respecto a eso, respecto a lo que sentiste y respecto a lo que pasó. Entonces considero que sí el raciocinio. Ok, Santiago, muy bien. Listo. No, que no hay más preguntas, más inquietudes. Ok, muchachos, muy bien. Entonces, eh, solamente tenía esa pregunta. Y esa relación entre las emociones, eh, lo que podemos considerar como sentimientos en conexión con la realidad, pues creo que es fundamental entender ciertos aspectos y es en la medida en que nuestras acciones individuales y colectivas, las formas y las estructuras que nosotros construimos y empleamos para entender, comprender y construir de hecho una realidad o múltiples realidades, depende de varios factores. Entre esos está toda la parte de las emocionalidades, los sentimientos. Noten ustedes que cualquier actitud, cualquier comportamiento humano, eh, si bien podemos decir de que hay ciertas racionalidades en cómo operan las emociones y los sentimientos. Por ejemplo, hay un aspecto muy particular que pasa, bueno, una serie de fenómenos muy interesantes en materia electoral. Nos vamos a ese espacio político electoral, donde los estrategas y todas estas personas que están trabajando en los equipos, en los grupos de campaña, de campañas, trabajan mucho con esto. Hay algo que llaman hoy día, y creo que ustedes han escuchado eso, que es el famoso voto de opinión. O sea, ¿qué es la opinión? Es tener una posición, una mirada, una percepción particular de, y eso, todas y cada una de esos posicionamientos que las personas, que la ciudadanía genera en función de un candidato o en función de otra cosa, eso al final se tiene que ver resumido en qué, en una acción, que es tú votando, depositando la papeletica en la urna, pero miren todo el trabajo que se hay que hacer detrás. Y sabemos también de antemano, en ese espectro, en ese campo, en ese escenario de la política, de lo electoral, que lo que son las emociones y los sentimientos juegan un papel fundamental y que se cataliza o se materializa en diversidad de productos, fruto de estrategias y tácticas como la publicidad, ¿cierto? Los comportamientos de candidato, entre otras cosas, y que eso lo hemos visto de manera muy visible y muy tangible, de hecho, en muchas cosas, no solamente en el contexto local. Si nos remontáramos a analizar este aspecto en términos de las estrategias publicitarias y propagandísticas del Tercer Reich, ¿cierto? El nacionalsocialismo con todo este tema de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, también Estados Unidos, entre otros, trabajaron muy bien eso. Bueno, eso en ese aspecto, eso como para un poco ilustrar lo que es el trabajo puede ser meticuloso, bien pensado de las emociones y los sentimientos. Tener un aspecto comunicacional que de hecho es el espectro que más nos interesa entender a nosotros, sin descuidarlo de pronto, sin dejar de lado otros escenarios en donde las emociones y los sentimientos operan. ¿Qué pasa con la toma de decisiones en la vida diaria? Todos y cada uno de estos elementos tiene un papel importante. Entonces, dentro de la perspectiva del pensamiento complejo, no es solamente la racionalización o la operación lógica o funcional del cerebro, como lo vimos en esa segunda clase, sino que las emociones
tiene un papel importantísimo en esto. Eso tan solo para reconocer ese aspecto. Bien, muchachos, quería pues plantear esa única pregunta y también como llevarla pues a escenarios más concretos dentro de la vida diaria y cotidiana, en cualquier escenario donde tengamos que intervenir individual y colectivamente. Bueno, muchachos, entonces, hoy yo quiero que abordemos un personaje y un tema que es como la piedra angular, ¿no? O más bien como la columna vertebral de este curso de pensamiento complejo, con un señor que se llama Edgar Morán, y lo que nos propone, eso lo vamos a ver poco a poco, y no antes, haciendo un breve repaso por algo que ya habíamos visto, porque recuerden, muchachos, que ya nuestras clases son más bien pocas por asuntos de calendario, festivos, entre otros, no nos vemos desde hace más o menos 2 semanas, ¿cierto? Y bueno, muchos temas de pronto quedarán sin verse, pues por obvias razones, pero que tengamos por lo menos claridad en algunos conceptos y otros que nos podamos nosotros consultar o leer por cuenta propia, como compromiso en la asignatura en sí mismo y en el proceso de aprendizaje. Habíamos nosotros hablado, no sé si ustedes recuerdan, de estas diapositivas, esto lo tienen ustedes en el Drive, ¿cierto? Estamos viendo pantalla. Sí, profe. Ok, ya habíamos hablado de la estructura funcional, de cómo se construye o cómo opera el pensamiento complejo, qué entendemos por pensamiento complejo. Y habíamos hablado de 3 estructuras básicas que son elementos, perdón, que están insertos dentro de esa estructura del pensamiento complejo, que es el pensamiento básico, el crítico y el creativo. Que ese pensamiento básico es el inicial que nosotros tenemos, o sea, que nuestro cerebro básicamente tiene intrínsecamente para poder racionalizar o generar operaciones cada vez más lógicas de cualquier cosa, no solamente matemáticas, de muchas, o sea, es básicamente poner como es el elemento que debe estar presente siempre en la estructura del cerebro para poder generar un pensamiento complejo, o sea, para poder complejizar mucho más allá. Se supone que el pensamiento crítico ya nos permite ir un poco más allá del básico, nos permite analizar, argumentar, conectar ideas, etcétera, y el creativo nos ayuda, pues obviamente por su nombre nos lo menciona, a crear para sintetizar, producir y generar nuevas ideas, ¿cierto? Habíamos ofrecido unas definiciones de lo que es el razonamiento o el pensamiento básico, ¿cierto? Y esto también habíamos dicho que también lo comparten, no solamente lo tenemos de manera individual, sino que lo compartimos colectivamente y que eso nos ayuda a definir, por ejemplo, elementos como de la identidad cultural o a diferenciarnos socialmente frente a otras comunidades, ¿cierto? Y es un conocimiento que es la base para generar pensamiento crítico y creativo. Bueno, esto lo habíamos, bueno, ya habíamos visto, pues, ¿sí recuerdan estas diapositivas, muchachos? ¿Sí se acuerdan de este tema? ¿O no? ¿O no hay claridad? ¿Sí recuerdan algo de? ¿Sí o no? Hola, si están por acá. Profe, sí se ve. No, yo estoy preguntando que si recuerdan, cuando estábamos hablando del pensamiento básico, crítico y creativo. Profe, yo sí lo recuerdo. Sí, ¿alguien no recuerda? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque esto es un repaso para lo que vamos a ver ya enseguida. ¿Sí recuerdan o no? Eso fue por allá en la segunda clase, muchachos. No me están respondiendo, sí, no. Sí, sí. Ok.
Bueno, recuerden que la estructura, entonces, la estructura del pensamiento complejo se solidifica bajo 3 elementos que son fundamentales, que hay un soporte del pensamiento básico, uno crítico y uno creativo, así se define, ¿cierto? Muy bien. Y que ustedes a lo largo de estas diapositivas, que son muy cortas, van a entender en qué consiste el pensamiento básico, el crítico, el creativo, y el creativo, perdón, el último, ¿cierto? Es muy elemental eso. Nosotros ya vamos a complejizar este asunto del pensamiento complejo, gracias a quién, un señor que se llama Edgar Morin. Edgar Morin, este señor estamos viendo diapositivas, muchachos. Yo no las veo, dice que están cargando. Ya sí, profe. Ahora sí, mejor así yo creo. Yo creo que así sí las vemos mejor. Okay. Sí. Edgar Morin y los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Este señor es importante con estos postulados que vamos a hablar acá. De pronto no los vamos a terminar hoy porque son 7. Y bueno, quiero que generemos una discusión interesante frente a cada uno de ellos. Pero la importancia de Edgar Morin, este señor es un francés, nació por allá en 1920-21. Él es filósofo y sociólogo, ha tenido una larga trayectoria en términos de entender la importancia de generar pensamiento, de complejizar el pensamiento, perdón, teniendo en cuenta la diversidad de disciplinas o áreas científicas para poder tener o concebir, digámoslo así, o estar en un estadio de un pensamiento cada vez más holístico que nos permita generar cambios significativos, tanto en nuestra estructura social, cultural, política, económica, etc. La importancia de este señor dentro de los estudios del pensamiento complejo son los aportes que él hizo desde su contexto, desde su escenario, antes y por allá en los 50, 60, y que hoy por hoy es urgente abordarlo, dadas las complejidades que viven nuestras sociedades contemporáneas, y cómo a partir de de las percepciones que él comparte a partir de 7 saberes, que él los denomina así, podemos generar cambios significativos. Se llama Edgar Morin, y vamos a leer algunas otras cositas de él también, porque recuerden, como les digo, es este filósofo, sociólogo, investigador, es fundamental dentro de la estructura del pensamiento complejo, y también les había dicho al principio, creo, pero de todas maneras les recuerdo, hoy por hoy hay posgrados en pensamiento complejo, basados en las concepciones o en las perspectivas y fundamentos de este señor, cursos, diplomados, etc. Y aborda diversidad de disciplinas. Eso es lo importante de entender acá. Y es que pensamiento complejo lo que plantea, uno de sus planteamientos fundamentales, perdón, es el abordaje del conocimiento desde múltiples miradas, todas las disciplinas, miradas diferentes, ¿cierto? Es como si nosotros trabajáramos el concepto de la comunicación, pero desde la disciplina de la comunicación, pero también desde la antropología, desde la psicología, desde la sociología, entre otros escenarios. Entre más juntemos, podemos complejizar más cualquier asunto y podemos generar un conocimiento un poco más holístico, ¿cierto? Entonces, estos 7 saberes, muchachos, ¿cierto? Nos empieza en esta presentación quiero comenzar con lo siguiente, con las siguientes consideraciones. Él propone, él fundamenta, él expresa que la realidad como el pensamiento y el conocimiento, ojo pues que estamos hablando de elementos claves, la realidad, el pensamiento y el conocimiento, son complejos, y debido a esto es preciso usar la complejidad para entender el mundo. Es algo así como, no necesariamente tenemos que estar sintetizando las cosas de manera tan fácil, sino que hay que enredar ciertas cosas para entender el significado de las cosas que nos pasan en nuestro plano terrenal
o incluso universal. No es que nosotros tengamos que ser astrónomos, pero si ustedes se ponen a pensar en esto, a esos científicos por allá en el medioevo, en esa época, ¿por qué pensaban que la Tierra era plana? ¿Cierto? Que el centro del universo era la Tierra. Y que hoy por hoy, miren el tiempo en el que estamos, y hay personas que consideran que la Tierra es plana, ¿cierto? Tienen sus argumentos, tienen justificaciones, tienen explicaciones para ello, pero lo cierto es que como en el contexto actual y a través de la historia de las sociedades, de las diferentes sociedades del mundo, ese pensamiento se ha complejizado de cierta u otra manera para formular fundamentos y darles explicación científica a ciertas cosas. Entonces, ¿qué tal si nosotros al día de hoy pensáramos, todos en general, que la Tierra es plana? O sea, ¿eso cómo incide de pronto en la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana? ¿Cierto? ¿Cómo percibiríamos asuntos interesantes y a la misma vez con múltiples explicaciones como el amor? Entre otras cosas. Tan solo son ejemplos. Lo cierto es que este señor nos está diciendo que hay tres elementos que hay que tener en cuenta acá, como la realidad, el pensamiento mismo, que es la base del pensamiento complejo, y el conocimiento, que es la producción de un conjunto de ideas o de pensamientos que nosotros hacemos, ya sea de manera individual, pero sobre todo de su forma colectiva. De esa manera producimos conocimiento. Hablamos de conocimiento científico porque es el avalado, no es porque se construye en un laboratorio, sino porque pasa por procesos de ensayo, de métodos, de comprobaciones. Como hay otros conocimientos que se construyen no necesariamente desde esta lógica. ¿Nacen en dónde? A partir de la praxis social, a partir del conjunto de prácticas y expresiones que nosotros generamos en la vida cotidiana. Como dicen por ahí, hay un término interesante que llama los saberes otros u otros saberes. ¿Qué son esos saberes otros u otros saberes? Son cosas que no se enseñan en la academia, son cosas que no se ven en las clases, son cosas que no tienen cabida en la estructura educativa formal, pero son conocimientos porque tienen una aplicabilidad para un grupo determinado de personas, una comunidad, y que se construyen en la medida en que hay una practicidad y una puesta como en marcha de un conjunto de ideas, de pensamientos, que eso se va construyendo como conocimiento en particular, y que a la larga la ciencia puede ser consolidada, esa comunidad científica que avala que las cosas son científicas o no, pues o las desvirtúa o también les trata de dar ciertas explicaciones. Lo cierto es que también hay unos saberes, como por ejemplo, podría ser la medicina alternativa que utilizan algunas comunidades indígenas. Esa medicina no está avalada por la comunidad científica en la salud, muchas de ellas, pero ellos tienen sus propios argumentos y justificaciones para decir que tal medicina sirve para esto. Y así han tratado y han curado a los miembros de su comunidad. Y que el debate, en términos científicos, cada vez más se abre en términos de o sea, la comunidad científica básicamente, en el caso de la salud, es la que avala, por ejemplo, que tú te puedas tomar una pastilla, que tú puedas ingerir cierto medicamento. Pero también recomiendan a ustedes, me imagino que les ha pasado alguna vez cuando vas al médico y de pronto te recomiendan un tratamiento o un medicamento de tipo alternativo, ¿cierto? Ya todo ha tenido cabida, pero es porque cada vez más esos saberes otros también atraviesan por una consideración científica, un aval, como hay otros que no, pero reciben daño. Entonces eso también es importante entenderlo, que lo que nosotros consideramos hoy día como conocimientos han pasado como por una serie de avales o permisos o unas consideraciones generales que ha hecho la comunidad científica
La comunidad científica no es que sean 3, 4, 5 científicos por allá en una oficina discutiendo, sino que la disciplina en sí mismo se va, o sea, se trabaja de manera global y se ponen de acuerdo, ¿cierto? Se llegan pues como unos acuerdos en común, ¿cierto? Entonces eso es importante también entender, que el conocimiento es la producción que nosotros hacemos a partir de la racionalización y los pensamientos que nosotros tenemos, que compartimos colectivamente, en función de qué, de una realidad. ¿Listo? Entonces, en este sentido, como nos dice Edgar Morin, la realidad como el pensamiento del conocimiento son complejos y debido a esto puede usar la complejidad para entender el mundo. Así pues, el estudio de un fenómeno se puede hacer desde la dependencia de dos perspectivas, por ejemplo, la dependencia como la unión, la articulación de dos sentidos acá, la holística, que se refiere a un estudio desde el todo o todo múltiple y reduccionista a un estudio desde las partes. Fundamental entender esto. Nosotros muchas veces estamos estudiando o abordando un problema, un fenómeno, algo que se esté dando, y cómo hacemos para entender el asunto de la violencia. Analizamos el todo, podemos analizar el todo para llegar a las partes o analizamos cada una de sus partes para llegar a ese todo, ¿cierto? Cómo nuestra mente entonces aprende o aprendemos nosotros a mirar un asunto problemático en cualquiera de cualquier caso, mirándolo como, desde una visión un poco más holística o siendo más reduccionistas. La violencia es un asunto puede ser muy general, ¿cierto? Es un todo. Pero ¿será que la violencia que vivimos nosotros en Colombia o Latinoamérica, por ejemplo, es igual a la que viven los países árabes, en los países árabes? ¿Qué variantes hay? ¿Cierto? Esa es la importancia entonces de mirar también el todo y las partes. Esa es una base bien fundamental del pensamiento complejo. Entonces esa noción de pensamiento complejo fue acuñada por este señor de Edgar Morin, que ya les comenté quién es, y se refiere a la capacidad de interconectar diferentes dimensiones de lo real. Esto es fundamental entenderlo. ¿Cómo así que diferentes dimensiones de lo real? Ya sabemos que aquí el pensamiento complejo nos va a llevar la posibilidad y a la misma capacidad de enlazar, de articular, de conectar diferentes dimensiones. ¿Qué vienen a ser diferentes dimensiones, muchachos? Lo digo ahorita. Campos del saber, disciplinas. ¿Será que nosotros, si vamos a hablar de comunicación, entonces estaríamos hablando solamente de la comunicación audiovisual? Nos apareció un significado de comunicación desde la antropología. Hay una dimensión, es una manera de entender algo como la comunicación. La matemática y la física plantean elementos de la comunicación, desde luego, desde sus propios códigos y no. Sería muy interesante, no solamente conocer esos lenguajes y cómo abordan la comunicación, sino cómo la conceptualizan. Esa es la base, muchachos, del pensamiento complejo. Cómo nosotros, a partir de diferentes dimensiones o estadios o campos, abordamos los problemas. Problema no es un problema en sí mismo. Problema es algo a solucionar, una inquietud, una pregunta. Y cuando los abordamos desde estas diferentes perspectivas, a eso nos referimos dimensiones, ahí se empieza a consolidar el pensamiento complejo. Y obviamente, ¿en qué plano? En lo real. Ahora hay discusiones mucho más complejas y a profundidad, como nos dicen, de carácter filosóficas, que es lo real. Entonces, la realidad, lo real alimenta la realidad, ¿cierto? Pero la realidad también se construye con cosas que son irreales, ideas, pensamientos, supersticiones, misticismos. Y eso construye nuestra realidad, yo creo. ¿Cierto? Muy bien. Compañeros. Ahora les amplío un poquito esto, como para que puedan ir leyendo. ¿No? Consideraciones o aportes que nos hace Edgar Morin frente a esos saberes necesarios para la educación del futuro. La educación no solamente la conciben acá desde las aulas de clase o desde las universidades o escuelas. Es un asunto que y aquí se propone que la educación es el elemento fundamental para crear un pensamiento complejo
y que genera cada vez estructuras más complejas para entender ciertos asuntos de la realidad, en cualquiera de sus dimensiones o fenómenos. Entonces, la importancia de este señor, compañeros, es que él propuso eso desde hace mucho tiempo, pero ya sabía, ya se imaginaba bastante, ya fue capaz de advertir un poco a dónde íbamos a llegar con estas sociedades contemporáneas, ¿cierto? Entonces, ¿qué propone? Cosas que quizás para ustedes le han escuchado en otras asignaturas o lo hemos leído en otros textos, es básicamente lo siguiente. En la actualidad, la sociedad necesita ciudadanos pensantes, activos, reflexivos, competitivos, emprendedores y racionales capaces de implicarse en la formación de la comunidad. A referirnos a ejercitar pensamientos complejos y no dogmáticos, capaces de ver más allá de los entornos abiertos a cualquier posibilidad y ser arriesgado a tener un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Muchachos, hay pensamientos de carácter dogmático. Caso tal, por ejemplo, la política, las ideologías. No quiero de pronto herir susceptibilidades, pero no es nada más dogmático que la religión. Y yo creo que ya hemos visto bastante de eso, porque uno dice, no, son personas demasiado radicales, que no más ven un solo y único camino, ¿cierto? Por aquí que me escriban un chat. No se está viendo qué. Las diapositivas, el resto la está viendo. Sí se estaban viendo, profe. Aquí yo estoy, bueno, el resto. Sí, sí, sí. Sí, profe, sí se ve. Ah, ok, Andrea, no sé qué. Si algo, pues haz lo siguiente, como yo lo hice ahorita. Sales y vuelves y entras. Listo, no hay ningún problema, Andrea, para que se te pueda proyectar, porque, no sé, esta plataforma ha venido como presentando ese inconveniente. Muy bien, listo. Muy bien, muchachos, entonces, otra de esas consideraciones es que el ser humano tiene la difícil tarea del entendimiento, la comprensión y la capacidad de razonamiento, entonces son opacados por los vicios mentales que han ido surgiendo a través de la tecnología. El pensamiento complejo obliga a despertar esa parte del cerebro mediante ejercicios mentales que permitan ejercer de nuevo esa capacidad de asombro, de imaginación, de interés por lo desconocido, que de duda y de investigación a través de la inteligencia, muchachos. Es fundamental acá la motivación por el saber, por el conocimiento. Dejar esa pereza mental es una consecuencia de las sociedades contemporáneas, porque nos mutila la capacidad de asombrarnos, de imaginar, de interesarnos por las cosas, de descubrir cosas nuevas. Nosotros pensaremos hoy día que ya todo está inventado. No, quizás sí, pero seguir descubriendo si las cosas están inventadas, ¿por qué seguimos viviendo como vivimos? ¿Será que yo puedo generar a partir de esas cosas existentes nuevos usos, nuevas aplicaciones para mejorar algo? ¿Cierto? Ay, eso es un planteamiento para reflexionar. ¿Listo? Sí. El pensamiento complejo desde la perspectiva de Edgar Morin, él establece tres principios que deben estar insertos en este pensamiento complejo que él propone. Y son los siguientes: un principio dialógico, de recursividad, o recursivo y hologramático. ¿Qué dice estos conceptos? Pues nos pueden parecer muy raros, pero los vamos a explicar ya. El principio dialógico se puede entender como una unidad compleja entre dos lógicas, entidades o instancias complementarias, concurrentes y antagonistas. Es como mirar el bien dentro del mal. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, esa figura oriental? No sé de qué país es, no sé si es de Corea, o bueno, pero son de los países asiáticos, algunos de ellos, tiene una razón, un fundamento, tiene un fundamento filosófico, perdón, y es el yin yang, que se entiende por eso. Entonces, ¿cómo relacionamos dos estructuras complejas que pueden ser complementarias o antagonistas?
sea, el bien y el mal, ¿será que se juntan, se separan? ¿Cierto? Es importante entender eso, muchachos. Es como si fuéramos por ejemplo, fenómenos más concretos y más locales. El tema de la violencia y de los actores del conflicto armado. ¿Quiénes han intervenido en el conflicto armado, cierto? ¿Y quiénes son las víctimas? Hay dos posiciones, ¿cierto? Víctimas y victimarios. Victimarios, víctimas, ¿cierto? Pero algunos dicen es que los victimarios son también víctimas de una violencia, porque la violencia es algo que recoge la gente y lo sitúa en posiciones, pero el victimario es tan víctima como la misma víctima. ¿Cómo analizamos todo ese fenómeno en una perspectiva, ¿no? Entonces, cuando él aquí propone el principio dialógico, es que esas dos unidades, esos dos espacios o espectros que son antagonistas, están en choque, pero están insertos en el mismo contexto, dialogan, se juntan. No para llegar a acuerdo necesariamente, pero sí tienen interconexión, ¿cierto? Hay un principio recursivo, dice así, circuito donde los efectos retroactúan sobre la causa. Los productos son en sí mismos productores de lo que los produce. O sea que en esa relación de causa-efecto, lo que él está proponiendo es que aquí hay una linealidad. Una cosa causa esto, así. Pero él nos propone acá que hay que revertir ese orden para tener en cuenta lo siguiente. Este efecto retroactúa sobre esta causa, sobre lo que lo está produciendo. ¿Listo? O sea, ese resultado final también incide en esto que lo está produciendo. Es cambiar la lógica, muchachos. ¿Listo? Segundo principio. Otro, el último, el principio hologramático. Lo dice, la parte está en el todo que la contiene. El todo está inscrito en cierta forma en la parte, en la relación entre las partes y el todo, o el todo en las partes. Cuando nosotros estamos en investigación, yo creo que ustedes ya pasaron, están en investigación 4. Ustedes están, por ejemplo, eso es investigación científica, ¿cierto? Nosotros estamos no aprender a las normas APA ni nada de eso, sino abordar fenómenos de investigación, problemas de estudio, donde a partir de unos procedimientos y unas miradas mucho más profundas, a partir de unas teorías, por eso nosotros hacemos investigación científica, no nos estamos inventando nada, estamos mirando las cosas desde ciertas miradas, ¿cierto?, disciplinares, perdón. Estamos analizando qué está pasando, perdón de nuevo, estamos analizando qué está pasando en un problema de comunicación, o bueno, algo que estamos investigando a nivel local. Pero resulta que a nivel local también incide otros elementos que tienen que ver más con un contexto nacional o internacional. Es como si nosotros dijéramos entonces, planteáramos el siguiente problema. Detectamos, hay unos embarazos adolescentes que no son deseados en una comunidad de ciertas chicas de una comunidad o de un barrio aquí en la ciudad. Y nosotros empezamos a pensar de que esos embarazos adolescentes no deseados se deben a qué. Puede ser al estatus socioeconómico al que pertenece, el nivel educativo, ¿cierto? Ingresos económicos. Hay factores. Hay que mirar si esos factores inciden en esos embarazos no deseados. Esas son partecitas de ese problema. Pero también tenemos que aprender a mirar el todo, no partir de las partes solamente para llegar al todo, sino mirar el todo para identificar esas partes. Nos vamos a dar cuenta que no necesariamente el estatus socioeconómico incide en eso. Puede aparecer otro factor. ¿Lo ven? Entonces también nos propone aquí este señor, desde este principio, es lo siguiente, y es que en este principio hologramático, como él lo menciona, es indispensable tener en cuenta o jugar el todo que viene a ser ese problema y las partes que lo componen, mirarlas no solamente desde las partecitas mismas, sino de manera contraria, a partir de un todo. Nosotros tenemos preguntas y inquietudes generales para llegar a esas partes. A veces descuidamos las partes, muchachos. O a veces pensamos que la parte es el todo, porque no empezamos a mirar más allá de él.
Por eso nos dice este señor que es importante generar cada vez más inquietudes, motivarnos a indagar a preguntarnos constantemente, a ser curiosos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso de la investigación, eso es uno de los grandes problemas que muchos de los compañeros y sobre todo en la investigación en comunicación se tiene. Miramos una partecita y ya decimos que ese es el todo el problema, ¿no? Hay que mirar, tratar de mirar otros campos, otras de esas partes para llegar posiblemente a ese todo. O muchas veces ya identificamos el problema y listo, ese es el todo, pero no estamos analizando bien esas partes incidentes, ¿cierto? Entonces este señor lo que me está proponiendo de entrada en el pensamiento complejo es que tenemos que entender lo siguiente, esas relaciones de causa-efecto, cómo dos cosas que parecen ser complementarias también pueden ser antagonistas, o sea, pueden estar en pugna, en choque, y a su misma vez los mismos fenómenos, los mismos problemas están pueden constituir, pueden ser parte pueden ser partecitas de un todo. Listo, o sea, aquí ya básicamente es como ofrecernos una manera muy diferente a cómo nosotros entendemos las cosas de manera tradicional, cómo nos han enseñado, cómo nos han inculcado, cómo debemos de pensar las cosas, ¿cierto? Cómo debemos de considerarlas, cómo debemos de entenderlas. Es básicamente como cuadrar un poco, ¿cierto? O atornillar un poco el cerebro en ese sentido, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Yo sé que no vamos a alcanzar por el tiempo que tenemos, pero esto lo vamos a ver con más detenimiento, ¿listo? Ahora sí, vamos a hablar de esos principios que nos propone, esos 7. Propone lo siguiente, son consideraciones que a uno le parecen muy bonitas, muy sencillas, pero nosotros nos vamos a ir al final de este curso, por lo menos con unas miradas mucho más epistemológicas para saber abordar cosas desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta todo por las partes por el todo, aprender a mirar diferentes campos, diferentes dimensiones, ¿cierto? Y mira, perdón, cómo lo que es un efecto, lo que nosotros consideramos que es una consecuencia, cómo puede afectar una causa, ¿listo? Y que la educación, recuerden que no la vamos a mirar aquí solamente desde lo que nos enseñan en las universidades, en la escuela, sino la educación como un escenario de aprendizaje en diferentes espacios y contextos, ¿listo? Nosotros aprendemos en la calle. Muy curioso cuando un chico en las redes sociales coloca en su perfil o cualquier persona la universidad de la calle. ¿Qué es la universidad de la calle? Es un concepto que llama la atención. Sabemos que no es una universidad, pero la gente aprende cosas en la calle. A veces no buenas, pero aprende. ¿Cierto? Muy bien. Nos dice acá en este primer principio, una educación que cure la ceguera del conocimiento. Entonces Morán establece esto. Necesitamos una educación que cure una ceguera de conocimiento. ¿Cómo así? Todo conocimiento conlleva que al riesgo del error y de la ilusión. Todos los científicos trabajan por eso. Imagínense ustedes en la comunidad científica en la que Einstein, con su teoría de la relatividad, se tuvo que enfrentar. Muchos no le creyeron, ¿cierto? Un loco, una persona que llegue a plantear cosas diferentes es considerada cierta. O sea, no se le cree. Pero también hay ciertas cegueras, o sea, ciertas consideraciones en donde nosotros nos aferramos a eso y podemos estar muy equivocados, pero nos enamoramos de eso y de ahí nos salimos. Entonces, es importante entender de que el conocimiento es esa producción de nuevas ideas, de parte de los pensamientos, a veces hay un riesgo de tener un error y de caer en la ilusión. La educación del futuro debe contar siempre con una posibilidad, es decir, a equivocarnos. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos. Eso es importantísimo. Cuando nosotros vamos a analizar algo, ¿desde qué punto de vista lo estamos analizando? ¿Cuáles son esos posibles errores de la percepción, de nuestros juicios, de nuestras valoraciones? ¿Qué ruidos o qué perturbaciones vamos a tener al momento de analizar algo?
¿cierto? Entonces hay unos errores mentales, propiamente muy del cerebro, cognitivos, hay unos errores de tipo intelectual o paradigmáticos. O sea, ¿cómo estamos pidiendo las cosas? Los terraplanistas, ¿qué teorías están, si estamos diciendo que están equivocados, cuáles son esas consideraciones intelectuales o qué paradigma de pensamiento están parados? Hay unos errores de racionalidad, cómo estamos racionalizando las cosas, perdón. Y por último, esto me parece muy interesante, ese imprinting cultural, lo que nos inculcan, lo que nos enseñan en nuestra casa, lo que nos enseñan en este segundo hogar que es la escuelita, lo que nos enseña el contexto o el entorno social. Todo eso opera, compañeros, precisamente en la producción de conocimiento y sobre todo en las valoraciones y percepciones y juicios que nosotros hacemos de él, ¿cierto? Claros hasta ahí, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna consideración, algún comentario? No, profe, todo claro. Ok, muy bien, muchachos. Sí, para refrescar un poco lo que estábamos hablando, y esto lo vamos a continuar próxima clase, ¿cierto? Teniendo cada uno como estos 7 saberes necesarios de Edgar Morin, yo les quiero presentar una pequeña intervención muy interesante que nos hacen de Edgar Morin, del pensamiento complejo, a partir también de una mirada de un filósofo que lo aborda. Este señor es investigado en muchas disciplinas, en muchas áreas, y vamos a escucharlo. Vamos a escucarlo con atención para que dialoguemos ahorita un momentico sobre lo que nos dice él, y ya para finalizar el encuentro de hoy con el foro. Listo, para explicarles el foro cómo está construido y cómo van a participar y solucionar inquietudes diversas frente a esta actividad. Miren, muchachos, les comparto pantalla, desactivo un momentico cámara para que prestemos atención a esta intervención. Listo. Estamos viendo pantalla, chicos. Sí, profe. Ok, vamos a poner atención entonces. Este es Edgar Morin, muchachos, para que lo conozcan. Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a esta serie sobre los creadores de un nuevo saber. Ahora vamos a hacer un brevísimo comentario sobre el fundador prácticamente de lo que es el pensamiento complejo. Me refiero a Edgar Morin, que nació en 1921. Nada mejor que empezar con una frase suya que resume muy bien cuál es la postura de su pensamiento filosófico. Dice: somos criaturas del viejo sistema que, sin embargo, queremos ayudar a construir el nuevo sistema. Uno de nuestros programas debe ser nosotros mismos. Bueno, uno podría hacerse el planteamiento, decir, bueno, no es cierto, no somos criaturas del viejo sistema, ya manejamos ordenadores, calculadoras, iPads, iPhones, todo ese tipo de gadgets. ¿Sí? No, seguimos siendo criaturas del viejo sistema porque seguimos pensando de una manera tal que vemos el mundo como si no formáramos parte de él, cuando en realidad el mundo real exige nuestra presencia al interior de él, ¿sí? Desvelando poco a poco justamente esa enorme complejidad que implica la naturaleza pensándose a sí misma a través de nuestra psique. Y eso refiriéndome al nivel más elemental. Por eso termina Morin diciendo que nosotros tenemos que considerarnos como una parte fundamental, clave de ese programa. El programa de una construcción de un nuevo sistema de saber. Porque nadie puede negar la gran cantidad de frutos que ha brindado el pensamiento determinista, incluso el pensamiento reduccionista. Pero la verdad es que ya llegó a sus límites de validez, ya no podemos generar muchísimo más a partir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente refinar nuestras matemáticas. Bueno, esa es una forma que se intenta a diario en los institutos de investigación,
pero en realidad tendríamos que ir mucho más allá. Tendríamos que cambiar nuestra perspectiva. Vamos a aclarar qué es lo que significa Morin con estas ideas. Para él, la reivindicación del método como el proceder entre la distinción analítica, porque distinguir es justamente separar eso, ¿no? La analogicidad, es distinguir la analítica que efectúa el pensamiento y, por otra parte, la unión sintética a la que aspira. Entonces, ese doble juego de distinguir para unir, porque no se puede unir lo que no se ha distinguido previamente, ese es el juego del método. A final de cuentas, es el vaivén entre la abstracción y la realidad, ¿sí? Entonces, para Morin, es ahí donde está el quid, precisamente, de esa nueva epistemología que va a permitir abordar la realidad. Ya desde Descartes, con el discurso de la méthode, el discurso del método, después ya a principios del siglo XX, con el trabajo sobre las meditaciones cartesianas de Husserl en el ámbito de la fenomenología, se habían fincado dos grandes piedras para construir ese edificio, pero la verdad es que ya había prácticamente pasado al olvido esta cuestión de la metodología como tal, como reflexión filosófica. Morin la retoma, ciertamente, como veremos en otra cápsula, con una gran influencia de parte de Stéphane Lupasco, pero él, Morin, es quien le va a dar toda la relevancia que conlleva la idea del método. De hecho, él lo ubica en 6 peldaños, 6 niveles, ¿sí? De escalada epistemológica. En su nivel más bajo, la naturaleza de la naturaleza, es decir, la coseidad, la materia y la energía del cosmos, que son los ladrillos con los que se construye nuestra realidad. Después, el segundo peldaño, que es la vida de la vida, donde esa materia y esa energía cósmicas se han organizado de una manera cuasi milagrosa y definitivamente original para dar pie a este fenómeno que llamamos vida. El tercer peldaño, sobre el conocimiento del conocimiento, ubica el epicentro en la epistemología humana, en donde el trabajo del espíritu nos exige constantemente pasar del saber al conocer, ¿sí? Y el cuarto peldaño se propone de una manera natural como la formulación de las ideas. Una de las metas del método es justamente alcanzar la creación de ideas. Y de aquí va a derivar los últimos 2 peldaños, a saber, la humanidad de la humanidad, donde el hombre ya no es una entelequia aislada, sola, sino que está con otros seres humanos, y finalmente la regla que debe, o las reglas que deben regir entre esos seres humanos, que son la ética y la moral, ¿sí? Claro que yo estoy añadiendo la moral, porque para Morin es fundamentalmente la idea de la ética la que está. Yo pienso que su concepción de la ética es lo suficientemente amplia como para permitir, por no decir incluso pedir de alguna manera, como principio, que se lleve esa ética hasta las reglas de relación con los demás, que es lo que llamamos comúnmente la moral. Pues bien, el carácter fractal, ¿sí?, de la episteme de Foucault. Michel Foucault es un filósofo que hace una serie de referencias muy importantes respecto al papel de esta perspectiva, dijéramos que es la dinámica, la lógica dinámica de una época, que es la que nos permite ver las cosas. Por ejemplo, si yo quiero revisar cómo pensaba Cristóbal Colón, no voy a poder hacerlo. Poder tener mucha información sobre Colón, poder saber muchos datos históricos, y todo eso me dará una idea. Pero jamás, ni yo ni nadie podrá, en esta época, entrar en la mente de Colón y ver el mundo como él lo veía. Eso es imposible, ¿sí? Bueno, porque precisamente hay un carácter fractal del episteme, es decir, la lógica no formal de la compleja interacción entre la complejidad del pensamiento, por una parte, y el mundo real, que también es complejo, ¿sí? Pues bien, para terminar este brevísimo comentario sobre la relevancia del pensamiento moriniano como piedra fundacional del pensamiento complejo, bueno, podemos decir del pensamiento complejo, que es el reemplazo de lo simple, ¿sí?, refiriéndose como simple a todo lo que describe los sistemas cerrados, por lo complejo, es decir, lo que Prigogine y tantos termodinámicos de los procesos irreversibles han definido como los sistemas abiertos, ¿sí? Un ejemplo
realmente magistral con el que Edgar Morin ilustra todos estos principios en movimiento. Como hay tantas obras suyas que podrían mencionarse, me gustaría mencionar El mundo moderno y la condición judía, en donde Morin hace una aplicación directa de todos estos conceptos hacia la idea del conflicto entre Israel y Palestina. Es muy interesante porque ahí ven exactamente cuán ineludible es esta nueva perspectiva metodológica de Morin, ¿sí? Querer abordar ese problema de la manera clásica nos lleva a lo que ya sabemos todos, es decir, a una incapacidad absoluta para entender y mucho menos resolver menudos retos problemáticos de la conducta humana. Muchas gracias y hasta una próxima cápsula. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció? Nada por opinar. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué preguntas tienen? ¿Entendieron? ¿No entendieron? No hay nada por mencionar, chicos. Profe, no, yo lo que pienso es como, ¿por qué lo llaman como una nueva disciplina el pensamiento complejo? Ok, muy bien. Entonces, Aida, la clave está en lo siguiente. Yo ahorita les estaba mencionando que el pensamiento complejo se ha estructurado en términos de transversalizar el conocimiento desde diferentes dimensiones. Estas dimensiones son disciplinas. Es decir, como les colocaba el ejemplo para que lo entendamos un poco más. Nosotros entendemos o empezamos a la medida que estamos estudiando comunicación audiovisual, en el caso nuestro. Nos enseñan hay asignaturas que nos enseñan la comunicación, de producción, ¿cierto? De producción audiovisual, entre otras. Eso es una orientación de entender la comunicación audiovisual desde esta perspectiva. Entonces, les estaba mencionando ahorita que qué tal si nosotros empezamos a entender la comunicación, hay un micrófono por ahí activado, Andrea, sí, te voy a dar la palabra. Si empezamos a entender la comunicación desde otras perspectivas u otras dimensiones. Esas dimensiones son como unos espacios, unos escenarios que moldean nuestras percepciones, o moldean, no, direccionan la mirada. Entonces, para los sociólogos, muy seguramente la comunicación es otra cosa. Para los antropólogos, la comunicación es entendida de otra manera. Para los psicólogos, para los matemáticos, a eso es lo que nos está refiriendo o nos está conllevando el pensamiento complejo, o sea, la concepción de este señor de Edgar Morin. Y es que es entender las cosas, no la comunicación desde la comunicación audiovisual como si fuera un todo, sino una parte de la comunicación, porque otra partecita podría ser la comunicación vista y pensada desde la antropología. Eso es una dimensión, un campo del saber. Entonces, nosotros vamos a ver al final unos conceptos que llaman multidisciplinariedad, transdisciplinariedad. Esas palabras, esos términos los hemos escuchado, pero no los entendemos y esto es importantísimo, es fundamental entenderlos. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vamos a abordar la comunicación como nuestro objeto de conocimiento, solamente de la comunicación, no, ¿y qué pasa con otros campos? Ay, profe, eso tan difícil, ¿por qué no vamos a meter por allá? No, es para tener cada vez más un conocimiento más holístico. Y que nosotros no nos quedemos con visiones muy reduccionistas para decir como nuestra sociedad como es, cómo pensamos nosotros, bueno, malo, bonito, feo, una cosa muy binaria. Es más, si nosotros, por ejemplo, en los estudios de género, muchachos, que es una cosa que ha venido cobrando mucha relevancia desde hace un tiempo para acá, hay personas que dicen que no, hay tercer género, hay otras condiciones de las masculinidades y las feminidades. Eso, desde luego, entra en el pensamiento complejo, porque es considerar otras posibilidades
diferentes a los caminos típicos de decirnos bueno, malo, bonito, feo, blanco, negro. Solamente estos dos caminos, hay muchos más. Y así podemos construir un conocimiento mucho más holístico. ¿Sí te queda claro, Luzaida? Luzaida. Hola. Luzaida, ¿estás por acá? ¿Sí me escuchaste lo que estaba respondiendo? Bueno, no sé, se ausentó. Andrea, tú tenías ahorita el micrófono activado. ¿Vas a preguntar algo? No, profe, pues sin querer. Bueno, Tranqui. ¿quién más tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Quién más tiene algún comentario, muchachos? ¿Alguna apreciación que quiera compartir? ¿Nadie más? Yo les dejo aquí el link de la intervención que acabamos de ver por si la quieren ver de nuevo posteriormente. Entonces no hay más preguntas, no hay más comentarios, apreciaciones por mencionar. Bueno, no siendo más entonces, chicos, yo les muestro, ya que no están participando, yo voy a proceder entonces a mostrarles el foro para que tengan en cuenta entonces la actividad. Les voy a compartir pantalla. Estamos viendo pantalla, muchachos. Sí, profe. Ok, muy bien. Estoy aquí en Polivirtual. Todos ya están acá. Importante que ustedes verifiquen si pueden acceder al curso de pensamiento complejo de Polivirtual. ¿Listo? Para que les aparezca pues obviamente el curso. Ustedes van a encontrar esto acá al inicio. Aviso del foro, calificación y foro 1. Voy a mostrarles esto. Aviso del foro. ¿Listo? Aquí hay una descripción de bienvenida corta y hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, esto ahorita yo lo modifico, pero es una bienvenida pues que se le, un estándar pues que se conoce. Lo importante es tener en cuenta eso, las notas. Las notas, entonces, muchachos, ahí ya seguida les vamos a mostrar las preguntas. Este foro los foros se van a calificar de la siguiente manera: 3 o 5. 0 si no participan, eso sí. Pero 3, por ejemplo, si solo responde a las dos preguntas problematizadoras. 5, si tú vas a responder a las preguntas problematizadoras y realizas comentarios a algunos de los participantes. ¿Listo? ¿Estamos claros con esa dinámica? Hay unas preguntas que me van a poner, ¿cierto? Entonces tú las respondes. Pero como es un foro de discusión, se debe generar discusión a partir de qué? De las respuestas que tú le vayas a dar a los comentarios de los otros compañeros. ¿Cuántos? Los que tú quieres. Pero una discusión se enriquece en la medida en que generemos, desde luego, interacción con el otro. Listo, estamos claros. Por ahí hay alguien activó el micrófono. Listo. Me devuelvo. Este es el aviso, para que tengan en cuenta esa consideración de las notas sobre todo. Y ahora vamos al foro, se llama foro 1, ¿cierto? Es esto. Deben de observar las dos conferencias de este señor para responder las siguientes preguntas. Tú te ves juicioso estas dos intervenciones interesantes y van a responder a estas dos preguntas. La primera es: ¿crees que la educación en Colombia mata la creatividad? Justifica su respuesta. No me digan sí o no, argumenten. ¿Listo? Argumenten ese sí o ese no. Y la segunda pregunta es: ¿qué propondrías para cambiar el paradigma de la educación contemporánea y crear escuelas más creativas? ¿Cuál es la recomendación, muchachos? Véanse bien estas dos intervenciones, piensen bastante estas dos preguntas y
empiecen a responder. Este foro está habilitado a partir de hoy, como dice la concertación de evaluación. Empiezan hoy, lunes 5 de abril, y va hasta el próximo lunes 12 de abril. El 12 de abril se cierra. ¿A qué horas? 11:59. Listo. No vayan a esperar hasta lo último, muchachos, para participar, porque una cosa muy recurrente con algunos estudiantes es que leen las preguntas, listo, y esperan hasta el final para responder, pero no van a tener tiempo de retroalimentarle al otro, al compañero. Y a su misma vez su compañero se va a ver afectado porque como ve respuestas de los demás compañeros que va a retroalimentar él. Entonces, la recomendación, muchachos, es que, por ejemplo, hoy, lunes, lean bien esto, véanse con calma los videos, las intervenciones, y vayan respondiendo en el transcurso de esta semana. De esa forma se va alimentando la discusión. Listo, muchachos, claros hasta ahí. Preguntas, inquietudes. Sí, profe, todo claro. Listo, Dani, muy bien. ¿Quién más tiene algún comentario, alguna pregunta? No, profe, así está bien. Ok, muy bien, listo. Bueno, muchachos, por último, recuerden que ya dentro de 8 días culminamos este ciclo de exposiciones y no han subido a la carpeta del Drive. Miren que estoy aquí en la carpeta. La presentación que estamos viendo del pensamiento complejo de Edgar Morán está acá. Listo. Todo lo que nosotros mostremos aquí va a estar en nuestro recurso del Drive. Y en la carpeta exposiciones, que son esas diapositivas o algo que ustedes quieran dejar como evidencia, como registro de las exposiciones que ustedes hicieron, las van dejando acá. Esto entra en la calificación, muchachos. Y está vacío. No se den cuenta el tiempo, muchachos. A más tardar, dentro de 8 días deben de estar aquí las exposiciones que ya se han realizado, los recursos aquí en esta carpeta. ¿Listo? Vale, para que no, eso recuerden, entra en la calificación de esta actividad de las exposiciones, muchachos. Muy bien. Preguntas, inquietudes, comentarios finales. No, Ok, profe. ok, muy bien. Bueno, compañero, entonces no siendo más, nos vemos